doctorado y por lo tanto se dedican a la investigación. Entonces, ¿qué pasa con el otro 40% del cual no tenemos feedback durante nuestra carrera? Yo quiero contar un poco mi experiencia, pero antes quiero comenzar con un aviso que esta presentación la preparé yo. Los modelos que voy a presentar son propiedad del banco, pero todas las cosas que yo diga acá son cosecha propia. O sea, las pescas que hable son mías. Entonces, quiero partir un poco de los espacios de Sobolev con cubículo 2x2. O sea, cómo uno pasa de este mundo tan teórico que es las matemáticas, de ver ecuaciones derivadas parciales, optimización, un montón de temas con bastante profundidad, bastante complejo, a trabajar en un cubículo de 2x2 en una empresa que lo miran a todos por igual, que uno lo mira desde arriba y todos los cubículos son iguales, casi como un supermercado. Entonces, primero, terminar la carrera, uno generalmente cuando está estudiando dice, termino la carrera, aquí está el final del viaje y me lanzo. Y en realidad no es tan así. Terminar la carrera es más que el final de un viaje, es el inicio de un viaje para el cual recién tenemos el pasaporte. O sea, de ahí en adelante, lo que suceda es cosa de cada uno. La principal pregunta que uno se hace cuando está terminando la carrera, que imagino que muchos de ustedes se la harán, yo por lo menos también me la hice, y mi amigo acá también sé que se la hicieron, es, estoy terminando, ¿qué hago? ¿Hago un doctorado? ¿Sigo estudiando? ¿O me meto a trabajar? Bueno, yo opté por la primera opción, meterme a trabajar, a partir de una práctica que hice que me gustó el mundo laboral y dije ya, yo creo que por aquí va la cosa. Entrando al mundo laboral, me encontré con una realidad distinta al dibujo que tenía pintado en la cabeza y al dibujo que en cierta medida se compartía en la universidad, de que te metiste a trabajar en una empresa privada, estás trabajando para los poderosos, para los malos, y un montón de opiniones que surgen en ese sentido. Generalmente, uno, o por lo menos a mí me sucedió así, tiene asociado que desde la academia, desde la universidad, uno puede hacer investigación y contribuir al desarrollo del país y aportar a la sociedad. Sin embargo, dentro de la empresa privada uno se da cuenta que también es compatible, yo también, porque la empresa privada, su principal fin es el lucro. Tenemos que tener eso súper claro, salvo algunas excepciones. ¿Bien? Por lo tanto, uno piensa que por el fin de la empresa, que es el lucro, no se puede aportar a la sociedad. Y es muy distinto el fin que tenga la empresa en la cual estoy trabajando de los fines que tenga yo, tanto para mi vida como para mi entorno. Segundo, vocación versus lucro. También uno piensa, este se fue al mundo privado por las lucas, por el dinero y cosas de ese estilo, pero en realidad uno cuando toma esta opción tiene que entender que el lucro dentro de la profesión debe ser un medio, no un fin. Un medio, no un fin. Y que siempre tenemos que tener la vocación, o sea, lo que nosotros queremos hacer de nuestras vidas como fin. ¿Ya? Generalmente, si uno busca como fin el lucro, tenemos que lo que vamos a conseguir, mientras más lucro queramos, va a ser mayor la frustración. Porque a medida que más queremos, más inalcanzable nos va a parecer y al final vamos a vivir por ganar las lucas y al final no las vamos a tener. Por otro lado, si uno se enfoca en la vocación, generalmente esto llega solo. O sea, preocúpate de hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz, y el resto no te preocupes. El resto se va a ir dando solo mientras tú lo hagas feliz, lo hagas bien, se da. Y lo otro, especialización versus diversificación. La carrera nuestra es bastante particular.
porque tiene muchas ramas y cada rama es muy amplia. Por lo tanto, uno cuando está llegando al final se empieza a especializar, empieza a tomar los ramos lectivos en ecuaciones diferenciales, en optimización, en matemáticas discretas, y uno de repente cree que siendo específico en un tema la está haciendo de lujo. En general, en el mundo académico, sí, la está haciendo de lujo, porque puede investigar, hacer desarrollo en una disciplina que si no profundiza más allá, difícilmente lo pueda lograr. Sin embargo, para el mundo real, lo que se busca generalmente es la diversificación, o sea, alguien que sea capaz de pegarle a varios temas al mismo tiempo. Ahora, cuando uno va ampliando su horizonte a varios temas, también se le abren las posibilidades y el poder de decisión. Si yo le pego a las finanzas y, no sé, a la optimización, ya voy a tener más posibilidades de decidir si quiero estar allá o quiero estar allá. En cambio, si yo, por poner un ejemplo, soy un tipo especialista en poner clavos de 1 pulgada en zapatos de suela y el único fabricante de zapatos de suela es Bata, es la única opción de trabajo que voy a tener ahí. En cambio, si yo sé poner todo tipo de clavos en todo tipo de zapatos, ya se me amplían todas las zapaterías. No sé si se entiende un poco la idea. ¿Qué se espera de un ingeniero matemático? Ya, uno viene de la universidad, llega al mundo laboral y quiere entregar un montón de cosas. Oye, yo sé ecuaciones diferenciales, sé cálculo numérico, sé esto, lo otro. Y te miran así como, ya, y te ponen una etiqueta así grande, este es el amigo de los números, porque tienen como muy metido que matemáticas, números. Entonces, al tiro te catalogan del amigo de los números. Se desconoce que el desarrollo que tiene el ingeniero matemático va más enfocado a la modelación. Por lo tanto, no saben en muchos entornos que tú puedes modelar. Saben que tú puedes calcular. Y al tiro te ponen, ya, ponte a sumar estas planillas y cuéntame cuánto da. Lo segundo que uno se encuentra en el mundo laboral es pago por ver, que es una frase muy usual en el póker. En el mundo laboral uno llega después de haberse sacrificado unos 6, 7 años de estudiar mucho y dice ya, ahora mínimo que me paguen tanto por trabajar. En general en la empresa privada no pagan por ver, o sea, perdón, pagan por ver qué eres capaz de hacer. Por lo tanto, puede resultar frustrante llegar al principio a una empresa privada, sobre todo a grandes compañías como fue mi caso, en que uno entra y pagan muy poquito y uno dice, pero chuta, 6 años de estudio para esto. En realidad no es así. Simplemente están esperando que tú les demuestres lo que eres capaz de hacer. El hecho de que tengas un título a la empresa le importa muy poco o nada. Le interesa lo que eres capaz de hacer. Y así dentro de la empresa yo me he encontrado con gente que tiene cuarto medio y tiene puestos muy altos y muy bien remunerados, como gente que tiene varios posgrados y está en puestos de bajo rango y también muy mal remunerados. Eso es lo que se espera del ingeniero matemático. Ahora, ¿qué puede esperar el ingeniero matemático? Mi abuelito decía, si los tontos volaran, pasaría todo el año nublado. Uno que generalmente estamos acostumbrados a relacionarnos con gente de nuestro entorno, otros estudiantes de matemáticas que, siendo bien objetivos, tenemos cierto nivel de desarrollo intelectual, miramos en menos muchas veces a otras personas que tienen otro tipo de desarrollo, otro tipo de experiencia. Pero al entrar es imprescindible aprender de ellos. ¿Por qué imprescindible? Porque nosotros hemos desarrollado mucho el lado intelectual y muy enfocado en el área de las matemáticas. Sin embargo, eso no lo es todo. También tenemos que desarrollar el lado social, el lado comunicacional, y esa gente que muchas veces nosotros miramos por arriba del hombro, miramos en menos, tienen mucho que enseñarnos en esos temas. Me ha tocado encontrarme con gente que me llama, oye, tenemos un tremendo problema acá en el área, ¿podéis venir a ayudarnos? Ya, llego, mira, tenemos el siguiente problema porque
él dice que si yo sumo esta planilla para abajo y luego para el lado, no es lo mismo que si la sumo para el lado y luego para abajo. Entonces uno queda así como... ¿Dónde está la cámara? Uno cree... Y la propensión que tenemos nosotros, ¿ya?, que es algo tan básico, es a decir, oye, este gallo es tonto, ¿ya? Pero en realidad es un tipo que desde el colegio no le gustaron las matemáticas, no aprendió lo que era la conmutatividad, no aprendió a sumar en Excel y distintas cosas porque le tenía fobia a los números, que es algo súper común. Y por lo mismo el tipo no entiende ese problema, que para uno puede ser tan sencillo, pero ese mismo tipo entiende cómo funcionan los depósitos a plazo, cómo funcionan el mercado de capitales, súper bien. Entonces, siempre todas esas personas tienen algo que aportarnos. Segundo, la frase ¿por qué es políticamente correcto? Yo me la he topado un montón de veces. De repente uno hace una demostración, oye, mira, hice un modelo de optimización que si hacemos esto y esto y esto, nos aumenta la rentabilidad en tanto. Sí, pero no es políticamente correcto. Y te quedas así como, ya, ¿y eso qué significa? Que no lo vamos a hacer. Por mucho que los números den, no lo vamos a hacer. Porque de repente hay gente que simplemente no quiere y que tiene más poder, o gente que no quiere pasar a llevar a otro, que puede herir susceptibilidades lanzando un modelo, siendo que el otro no ha mostrado resultados similares. Entonces, de repente hay factores que no podemos manejar y que tenemos que aprender a vivir con ellos, ¿ya? Al principio, por lo menos para mí, fue chocante, yo me ofuscaba cuando mi jefe me decía, súper bien su trabajo, después de haber trabajado 2 semanas en una cuestión así de cabeza, hasta las 12 de la noche, me dice, está súper bien, pero no lo vamos a ocupar, porque no es políticamente correcto. Entonces eso uno tiene que aprender a vivir con eso y aprender a desarrollar cierta tolerancia a ese tipo de frustraciones. Entonces, responder un poco la pregunta, ¿qué hace un ingeniero matemático? Que, no sé usted, yo también me hice esta pregunta muchas veces y sé de muchos compañeros que se le hicieron. Bueno, para saber qué hace un ingeniero matemático, me fui un poco a la definición y saqué esto de la página de un departamento amigo, que dice, la carrera de Ingeniería Civil Matemática entrega una sólida formación en matemáticas aplicadas y prepara para enfrentar problemas de ingeniería con alto contenido matemático a través de la formulación y resolución tanto teórica como algorítmica de modelos de ingeniería y otras disciplinas científicas. El resultado de un ingeniero de gran versatilidad, capaz de integrarse a grupos de trabajo pluridisciplinarios. Su formación científica es un aporte fundamental a la creación de conocimiento de las distintas áreas de la ingeniería. Bonito, ¿no? Bueno, esta definición también incluye una frase que la corté, que decía que también prepara para el mundo académico y que prepara a los estudiantes para hacer posgrado. Eso, por razones obvias, lo saqué porque no es el contexto en el cual vine a hablar. Bueno, viendo esta definición, cuando uno está en la carrera y se mete a la página y dice, oh, que suena bonito, pero es así, la quise poner porque realmente llevo recién 2 años y medio trabajando y siento que sí es así, que lo que se pone ahí es tal cual como se forma el ingeniero matemático y lo que puede hacer un ingeniero matemático. Pero hay ciertos comentarios que me gustaría hacer. El resultado es un ingeniero de gran versatilidad capaz de integrarse a grupos de trabajo. Nosotros, si queremos que esto que vemos ahí y que es para lo que algunos apuntamos, tenemos que aprovechar esa capacidad de integrarse. No nos sirve de nada trabajar entre puros matemáticos, que es algo a lo que generalmente estamos acostumbrados, porque trabajando entre puros matemáticos vamos a seguir haciendo matemática y poca ingeniería. Su formación científica es un aporte fundamental a la creación de conocimiento.
el problema que expliqué recién, de si una planilla se suma hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Si uno se lo explica a esa persona, uno está contribuyendo al conocimiento de esa persona. Algo que parece tan sencillo, no necesariamente tenemos que explicarle un modelo de optimización en mercado incompleto a la otra persona para aportarle. Simplemente con explicarle cómo hacer una suma en Excel, estamos aportando. Ahora, nos vamos a encontrar sí con gente de niveles mucho más avanzados, a los cuales sí les podemos aportar. Por ejemplo, un ingeniero comercial que sabe mucho de finanzas, pero no tiene idea de cálculo estocástico, le vamos a poder aportar. Cosas de ese estilo. Ahora, de lo general a lo particular. Un matemático en costes. Bueno, contarle un poco, yo trabajo en el área de costes del Grupo Santander Chile. El Grupo Santander es un grupo de alrededor de 32 empresas, entre las cuales la más conocida es el Banco Santander. Entonces, para contarles qué hago en costes, primero ver qué son los costes y entender por qué existe un área de costes. De nuevo me fui a la definición. ¿Qué son los costes? Es lo que hay que entregar para conseguir algo, lo que es preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la compra, el intercambio o la producción. O sea, los costes para el banco es todo lo que tienen que pagar, ya sea por sueldos, papel, arriendo, agua, luz y así un montón de cosas, además de las inversiones que hace en activos propios, tales como comprar edificios, comprar máquinas, comprar computadores, todos esos son los costos. ¿Por qué se crea un área de costos? Porque yo acabo de mencionar unas 6, 7 categorías de costos, pero en realidad en un grupo de empresas tan grande las categorías de costos son más de 2000 tipos de costos distintos, y las unidades que hacen uso de esos recursos son alrededor de 1000 unidades, que si lo llevamos hasta el nivel de los funcionarios son alrededor de 13.000 personas. O sea, tenemos 13.000 personas ocupando alrededor de 2000 recursos distintos. Y eso ya es algo difícil de manejar. Cuando uno administra el presupuesto familiar, los costos familiares, uno sabe cuánto gasta en supermercados, sabe cuánto gasta en la luz, en el arriendo, etcétera, y algo relativamente manejable, para algunos más, para otros menos. Pero cuando empezamos a hablar de un presupuesto más grande, que se divide en muchas categorías, se vuelve un poco manejable. ¿Qué importancia tienen los costos? Los costos en una empresa son una palanca estratégica. ¿Por qué una palanca? Porque es lo que uno puede mover para mover el negocio. Si yo tengo una empresa de venta de zapatos, en que yo construyo y vendo zapatos, yo no puedo determinar cuántos zapatos voy a vender, no lo puedo regular, no lo puedo manipular. Eso lo va a decidir la gente que compre los zapatos, si los compra o no. Pero lo que sí yo puedo manejar es cuánta gente tengo en la zapatería, qué tipo de materiales ocupo, y con eso en el fondo lo que estoy moviendo son los costos. Aparte de eso, los costos incorporan información del mercado. Uno de repente ve, hoy la cuenta de la luz me está subiendo, estoy gastando más en papel, pero detrás de todo eso, si uno empieza a hacer un análisis más profundo, está recogiendo información súper rica de lo que está pasando afuera. Y también eso se puede aprovechar para ver qué está pasando afuera, incluso en otras industrias, para ver cómo puedo mover mi negocio. Por ejemplo, si yo veo que me está subiendo el costo en petróleo, porque el banco, aunque ustedes no lo crean, gasta en petróleo. Si veo que me está subiendo el costo en petróleo, puedo decir, me está subiendo la bencina, por lo tanto las petroleras están ganando más, por lo tanto me conviene ir a captar clientes de las petroleras. Y se manda un ejecutivo a ofrecerle cuentas corrientes a las petroleras. ¿Bien? Ahí estamos incorporando información desde los costos y traspasándola al otro lado del negocio.
Y por último, los costos influyen directamente en los resultados de la empresa. Para hacerlo sencillo, el estado de resultados de la empresa es ingresos menos costos, me da un resultado, a eso le descontamos los impuestos y me da el beneficio después de impuestos. Eso en términos bien sencillos. Como los ingresos me los da en el fondo el mercado, lo único que me queda por mover son los costos. Y los impuestos es algo de lo que nadie se salva. Ya. Esos son los costos. Ahora, ¿qué hace un matemático en costos? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Les comenté un poco las aristas que tienen los costos de una empresa. Entonces, ¿cómo entra un matemático, o mejor dicho, un ingeniero matemático en este mundo? El ingeniero matemático, dada la capacidad de análisis, de abstracción y modelación que decía ahí en la definición, de manera implícita, tiene la capacidad de comprender los costos y la relevancia que estos tienen, los movimientos que experimentan tanto los costos como el negocio y el mercado, para luego modelar y establecer la mejor manera de maniobrar en la dirección que se requiera. Un ejemplo súper claro es algo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, la crisis. Se desató una crisis y el banco dijo, chuta, aquí estamos sonados, porque nos van a bajar los ingresos, la gente va a empezar a dejar de pagar los créditos, no vamos a poder, vamos a tener que bajar las tasas, la gente no va a empezar a comprar casas, por lo tanto menos hipotecarios y un montón de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bajemos los costos. Súper bien. ¿Cómo bajamos los costos? Entonces ahí viene todo un análisis de la estructura de costos. Lo más fácil es decir, echemos gente. Eso es lo más fácil, pero no es lo que la empresa y en particular el Grupo Santander, no es lo que el Grupo Santander desea hacer. ¿Ya? El Grupo Santander podría decir, ya, tenemos 14.000 personas, échate unas 3.000 y ajustamos. Entonces nos vamos a revisar la estructura de costos, ver cómo está compuesta y ver cómo podemos empezar a bajar costos para que, primero, la gente conserve su empleo. Segundo, lograr los resultados que la empresa espera lograr, porque al final no olvidemos que el Grupo Santander tiene fines de lucro y por lo tanto le interesa que logremos los resultados. Y así hacer frente a la crisis. Entonces, ahí se puede, en términos bien gruesos, luego hacer un análisis de la estructura de costos. Se puede ver que, por ejemplo, energía eléctrica me pega en un 6%, entonces si apago la mitad de las luces de los letreros, bajan y cosas de ese estilo. Entonces, oye, un matemático viendo que apaguen las luces, es como, ¿por qué no ponía un eléctrico a apagar las luces mejor? Ahí está la gracia, en ser capaz de modelar y llegar a establecer que estos son los puntos que podemos mover, por acá podemos hacer eficiencia y en el fondo optimizar. Visto lo anterior, me gustaría ahora pasar a comentar un par de modelos que hemos desarrollado en el área de costos, modelos que nos han permitido hacer optimización, eficiencia y hacer estos aprietes de costos que les comentaba. El primer modelo es un modelo predictivo aplicado en encaje que desarrollamos con Nicolás durante su práctica. Primero voy a pasar a explicar en términos gruesos qué es y cómo funciona un banco, aunque muchos lo deben tener claro. El banco es su amigo. Partamos de ahí. El banco es una empresa que capta dinero, o sea, te dice, ven, deposita tu dinero acá. Por lo tanto, tú vas y le entregas tu cantidad X de dinero. El banco coloca ese dinero en el mercado, o sea, se lo presta a otra persona y le dice, oye, yo te presto los X, no importa de quién sean, yo te los presto. Pero tú me tienes que devolver X más Epsilon. Esto es lo que llamamos interés, que algunos candidatos presidenciales lo llaman cogoteo.
tú me devuelves X más epsilon. Pero al cliente que yo le dije, ven y deposita tu dinero acá, algo le tengo que ofrecer. Por lo tanto, yo le devuelvo X más un poquito, X más delta. Entonces, ¿cuál es el negocio del banco? Quedarse con la diferencia entre el epsilon y el delta, que obviamente tiene que ser positiva. Y en algunos casos muy positiva. Bien, entonces así funciona un banco, pero ustedes dirán, oye, yo tengo la cuenta esta que viene con la tarjeta de biblioteca y yo pongo mi plata ahí y siempre tengo la misma plata, no me entra ningún delta. Existen distintos tipos de cuentas, entre otras las cuentas vistas y las cuentas corrientes, que son cuentas no remuneradas, o sea, a los cuales no se les paga por tener los fondos ahí, y es peor aún, se les cobra. Pero ese caso son, por ejemplo, depósitos a plazo y otros instrumentos de ese estilo, en el cual el cliente deja dinero con la convicción de que en 90, 180 días más lo va a retirar con un interés asegurado. Bien, yo hablé de modelo predictivo de encaje. ¿Qué es el encaje y para qué sirve? Yo hablé que había una captación y que luego había una colocación, o sea, yo capto X del mercado y coloco X en el mercado. Eso en la práctica no es así, porque tenemos entidades reguladoras que dicen, compadre, usted no puede poner toda la plata que entre por acá allá, porque si el cliente se la pide, usted tiene los bolsillos pelados. Por lo tanto, usted tiene que guardar un porcentaje de lo que entra en su bóveda, en su cuenta corriente o debajo de su colchón, pero esa plata no la puede prestar. Por lo tanto, nosotros guardamos un porcentaje de eso que le llamamos encaje, phi. Y por lo tanto, hacemos una colocación de X menos phi. Más tarde nos devuelven eso más el epsilon, el interés o cogoteo. Y nosotros juntamos esto con lo que ya teníamos guardado debajo del colchón y se lo devolvemos al cliente. Y seguimos ganando lo mismo. Ahora, ¿cuál es la importancia del encaje? Primero, da seguridad. Seguridad de que el banco va a poder responder ante sus clientes si los clientes llegan a pedir sus fondos y no va a tener nunca la caja pelada. Por ahí por los años 80 ocurrió un caso que se corrió la voz que iba a quebrar una empresa financiera. Y todos los clientes de esa empresa financiera corrieron a sacar su dinero. Como el encaje es solo un porcentaje, pueden responder hasta por esa cantidad. Y la financiera tenía el encaje y alcanzó a responderle un bajo porcentaje de los clientes y el resto perdieron todo su dinero. ¿Ya? Por eso, la autoridad, que en este caso es la Superintendencia de Bancos, se preocupa de que el encaje se fije de manera tal que cubra las posibles necesidades reales que tenga la industria. Como en Chile tenemos un sistema bancario bastante estable, el encaje es relativamente bajo. Ahora, ¿cómo funciona el encaje en términos prácticos? En las distintas sucursales del banco todos los días entra y sale dinero. Por lo tanto, si nosotros al final del día sumamos esa cantidad, nosotros tenemos las distintas cantidades del mes. Vamos a suponer meses de 30 días. A fin de mes, el banco va a ver cuánta plata yo mantuve guardada en caja o en bóveda en promedio durante el mes. Y va a ver si ese promedio es mayor que lo que yo tenía que encajar, me va a decir el Banco Central, bien. Pero si ese promedio es menor a lo que tenía que encajar, el Banco Central me va a pasar una multa. Y son multas grandes. Por lo tanto, como nosotros no queremos que nos pasen multa, ¿qué pasó? Sí, pero para el caso de la cuenta corriente, el delta es 0. Sí. Bien, entonces lo que se hace
la estrategia que tiene el Banco Santander, nosotros podríamos todos los días ver cuánto tenemos, cuántos son los fondos de los clientes y guardarnos el fee. ¿Bien? Pero la estrategia del Banco Santander es olvidémonos cómo se mueve el día a día y prestemos todo lo que podamos. Pero el último día del mes, nosotros vamos a calcular cuánto ha sido el promedio que hemos tenido de encaje. Barra prima. Y vamos a maniobrar con el último día solamente para hacer que ese promedio sea mayor que lo que teníamos que encajar. Entonces, al momento de maniobrar acá, yo tengo que decidir cuánto voy a guardar en la bóveda el día 30. Y eso, cuánto voy a guardar en cifras muy grandes, al final tengo que guardar lo suficiente como para cumplir con esta condición, pero tampoco mucho, porque mientras yo más guardo, menos dejo de colocar en el mercado y por lo tanto gano menos. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, el modelo que voy a presentar a continuación se desarrolló para estimar cuánto voy a tener el día 30. Y si yo estimo que lo que voy a tener en el día 30 no me da para cumplir eso, antes de las 2 de la tarde, yo tengo que salir rápidamente a decirle a un banco amigo, oye, necesito plata, mándamela. Y la diferencia que me falte para suplir el encaje, la consigo de bancos amigos, del Banco Central, etc. Por eso la relevancia de estimar muy bien este numerito. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ocupamos el método de Nadaraya-Watson, no sé si lo ubican. Método de Nadaraya-Watson pretende estimar a partir de dos variables aleatorias que son obviamente dependientes. Pretende estimar una a partir de la otra y a partir de x por el valor, la esperanza condicional de y dado x. Y aquí lo calculamos de la manera más burda, integrando y con respecto a la función de densidad condicional. Ahora, la densidad condicional, como se acordarán, la podemos calcular como el cociente entre la densidad conjunta partido por la marginal de x, por esto. Entonces, si nosotros conocemos estas funciones, súper fácil. Decimos, ya, metemos las variables x acá, calculamos y lo tenemos, pero desconocemos cómo se comportan estas dos variables aleatorias. Desconocemos cuáles son estas funciones. Por lo tanto, tenemos que estimarlas. Y para eso, a partir de una muestra, lo que hacemos es buscar un estimador de esas funciones. Acá puse el estimador genérico, ¿ya? ¿Se entiende? Que se puede ocupar tanto para esta como para esta. El estimador genérico lo que hace es, a partir de una muestra muy grande, nosotros contamos con los datos históricos de, no sé, un año, día a día, por cada una de las sucursales. A partir de esa muestra, nosotros hacemos una discretización. Hacemos una discretización de ancho B. ¿Bien? Con esa discretización agarramos la muestra y empezamos a hacer un conteo de cuántos cayeron acá, cuántos acá, y con eso tenemos un histograma, que en el fondo es una aproximación bastante grotesca de lo que podría ser la función de densidad. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Ocupando funciones que lo suavicen. En estricto rigor, lo que nosotros estamos haciendo acá es estimar esa función que está ahí, donde la función k no es otra cosa que la indicatriz de si el elemento
iésimo de la muestra pertenece al intervalo x menos b medio, x más b medios. ¿Se cacha? ¿Sí? Ya, entonces lo que se hace es esta indicatriz reemplazarla por una función kernel, que ahí tenemos un montón de funciones kernel. ¿Cuáles nos interesan? Las que sean suaves. La función kernel lo único que tiene que cumplir es que su integral de 1 y que sea positiva en casi todas partes. Entonces con eso lo que se hace, lo que antes teníamos así, que era un histograma, lo ponderamos por ciertas funciones suaves que cumplen que se pegan en los puntos donde los intervalos se intersectan. Por lo tanto vamos a tener algo así, después así, y así sucesivamente. Y con eso logramos obtener una estimación de lo que es la función densidad. Primero, la densidad para el X, y luego la densidad conjunta, que la densidad conjunta no es más que replicar este mismo método para dos dimensiones. O sea, tenemos esto, lo cuadriculamos, y así sucesivamente. ¿Se cachó cómo funciona el método? Bueno, entonces, ¿cómo llevamos este método a la práctica? Porque a mí, si yo llego en el banco y digo, oye, mira, hice el método y ocupamos esto y un kernel y la esperanza condicional, me va a decir, a ver, para. No me interesa cómo lo hiciste, me interesa cuánto da. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar esto. Para implementarlo, obviamente, no me pongo a programar todo esto, porque alguien ya lo hizo por mí. Uno va donde su amigo Google y le dice, Naray Watson, y te lleva a algún sitio donde alguien que ya lo hizo. Entonces, ¿cómo implementamos eso que alguien ya hizo para los propósitos que nosotros queremos? Desarrollamos un programa usando MATLAB, el cual se conecta a las bases de datos del banco y extrae todos los saldos, o sea, cuánta plata hay en cada una de las bóvedas que tiene el banco, y una planilla Excel que se mantiene a mano con las variables que consideremos que influyen en los saldos. Actualmente estamos ocupando variables como inflación, la tasa interbancaria, qué día de la semana es, que aunque no lo crean influye mucho, y la proximidad de festivos. Cuando se acerca un festivo, por ejemplo, hoy día, se nos acerca un fin de semana largo, nosotros esperamos que el saldo de las cajas del banco baje considerablemente, porque la gente va al banco a sacar plata para el fin de semana largo. Con eso se desarrolla un programa en MATLAB usando el Database Toolbox, que extrae los datos desde la base de datos, y el Excel Link, que extrae los datos desde el Excel, y aplicamos una línea tan sencilla que dice kern, donde le damos la muestra, el valor que va a tener el día de mañana, o sea, la variable X, para que podamos estimar el Y para mañana, y la función kernel que queremos utilizar. Ahora, el tipo que hizo esto, lo hizo tan bien que incluyó muchos tipos de kernel, dependiendo del grado de suavidad que uno le quiera dar, y a mayor grado de suavidad requiere más pasos de cálculo. Ahí hay una relación costo-beneficio. Y luego exporto este estimado para el día n+1 a una planilla Excel. ¿Por qué lo exporto a una planilla Excel? Porque en la empresa se desconoce el MATLAB y en general les gustan las cosas amigables, que sea bonito, que tenga un logo, planillas de colores. Por lo tanto, yo perfectamente bien puedo hacer un desarrollo y mostrarle el número en MATLAB o pegarlo en un correo y mandárselo, o puedo hacerle
una planilla de colores. ¿Qué creen ustedes que vende más? De momento que hicimos una planilla de colores en la cual mandamos todos los días y se manda automáticamente todos los días con el numerito y viene destacado en color y todo el resto en blanco y negro y con el logo del banco arriba. La gente, ¡oh, qué bonito el modelo! No tenía ni idea que había para atrás, pero lo empezaron a pescar y dijeron, ¡oh, qué bonito el modelo! De hecho, cuando Nicolás hizo la práctica, él desarrolló el modelo, lo terminó, hizo una presentación bien bonita y como que no pescaron. Entonces, después que hicimos esta cuestión en Excel, como que, ¡oh, qué bueno esto que hicieron! Oye, compadre, lo hicimos hace un año, pero no lo pescaste. Eso respecto al modelo de encaje. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta respecto al modelo de encaje? Sí. Sí. Corro el riesgo. Pero es estrategia del Grupo Santander. Es agresivo y por lo tanto dicen ya, arriesguémonos a que el último día vamos a hacer la colecta completa. No. Lo que le interesa al central es que al día siguiente él revisa a ver cuánto más mantuviste promedio durante todo el mes y claro, el central no se va a fijar que la curva es así. Le interesa el promedio y por lo tanto va a decir, ah, sí, es mayor que el encaje, listo. Dale, cumpliste con la norma. Bienvenido al mundo real. Ahora, ¿qué importancia tiene el modelo anterior? Yo le hablé que trabajo en costos, que tenemos una estructura de costos bastante compleja y bla, bla, bla. ¿Qué importancia tiene estimar bien el encaje? Que si lo estimamos mal, nos pasan una multa. Y por lo tanto, eso tiene un costo asociado. En el fondo, aquí, lo que estamos haciendo no es bajar ningún costo, es evitar costos innecesarios y por lo tanto estamos haciendo una eficiencia. ¿Se cachó? Un problema de optimización combinatorial. El banco actualmente tiene alrededor de 400 sucursales repartidas por todo el país y varias bóvedas centrales en las principales regiones. Uno de los grandes problemas que tiene el banco y que le significa un costo muy alto es el envío y retiro de dinero a las sucursales. El modelo que voy a presentar a continuación tiene que considerar varias restricciones que tiene y variables exógenas todo este sistema, y lo que se espera en el banco es que la solución que se obtenga para este modelo de envío y retiro de dinero sea óptima, obvio. Bien, el efectivo. Ustedes muchas veces en la calle se encontrarán con camiones Brinks, Prosegur, etc. Por norma, los bancos deben trasladar su dinero a través de empresas debidamente autorizadas y habilitadas por el Ministerio del Interior. Por lo tanto, el banco no puede decirle a un cajero, oye, toma, agarra estas bolsas con plata y ándate a la sucursal que está en Estación Central y la deja ahí allá. No puede hacer eso. Tiene que hacerlo a través de estas empresas. Y estas empresas, como son muy pocas, cobran caro. Por lo tanto, tiene un alto costo para el banco hacer esos envíos de dinero. Ahora, nosotros tenemos sucursales en distintas localidades y por lo mismo atienden a distintos tipos de clientes. En consecuencia, tenemos sucursales que reciben mucho dinero y sucursales que entregan mucho dinero. Ejemplo, tenemos una sucursal en la ciudad empresarial donde la gente va a cobrar sus sueldos, por lo tanto una sucursal donde sale y sale plata. Y tenemos una sucursal al lado del mercado central donde la gente llega a depositar las recaudaciones del día, que es una sucursal donde entra y entra plata.
La cantidad de dinero que entra y sale en una sucursal lo podemos considerar una variable aleatoria. Nunca vamos a saber cuánto es, porque tendríamos que entrar a ver cuántos clientes entran, cuánto deposita cada cliente, el día del mes, es un cacho. Así que variable aleatoria. Esas son simplificaciones que se hacen generalmente en el mundo real. Entonces lo que queremos hacer es minimizar el costo de envío, o sea, minimizar el costo de enviar una cantidad X el día Y, sujeto a que esa cantidad tiene que ser mayor o igual que un mínimo que necesita la sucursal para operar y menor o igual que un máximo. Luego voy a explicar por qué un máximo. Las bóvedas tienen cierta capacidad. Y también considerando que el monto disponible en la sucursal va a ser una función de lo que había el día anterior más lo que yo envíe. Acá utilizo la siguiente notación. Lo X son las cantidades de envío o retiro de dinero y lo X gorro, X tilde, son las cantidades disponibles en bóveda. ¿Bien? Y ahí metí Y como una variable exógena, o sea, factores como el día de la semana, si hay pago de sueldo, etc. El problema parece sencillo, pero se complica cuando empezamos a ver cómo se compone esto de envío y retiro de dinero. Actualmente en Chile tenemos 6, y puse entre paréntesis 8, denominaciones de billete y 6 denominaciones de moneda. ¿Qué es una denominación? El tipo de moneda de 1 peso, 5, 10. ¿Por qué puse 8 entre paréntesis para los billetes? Porque actualmente tenemos 2 billetes que son el de 2.000 y el de 5.000, que tienen 2 modalidades, el billete de algodón y el billete de polímero, y que para efectos de transporte y de manejo de efectivo tienen que ser tratados distintos. Yo no puedo hacer un fajo con billetes de 2.000 de algodón y polímero juntos, tienen que ir separados. Y 9 denominaciones de moneda, perdón, 6 y entre paréntesis 9. ¿Por qué 9? Porque tenemos 2 monedas de 100 pesos y tenemos 2 monedas que existen en circulación pero que no se conocen y que se manipulan muy poco, que son las monedas de 2.000 y de 10.000 pesos. Los dejé locos, ¿eh? Bien, ahora volviendo a los billetes. Los billetes se pueden clasificar en 3 tipos: nuevo, apto para circulación y no apto para circulación. Si ustedes se van a la página del Banco Central, el Banco Central los clasifica en 2 tipos, apto y no apto. En el banco los clasificamos en 3 tipos por la siguiente razón. El billete nuevo es un billete que tiene muy poco uso, que no ha perdido sus propiedades del papel y que por lo tanto es un billete que podemos ocupar tanto en cajas como en cajero automático. El billete apto para circulación, no nuevo, es un billete que se puede ocupar en las cajas, pero no en los cajeros automáticos, porque podría quedar atrapado, cosas de ese estilo. Y el no apto para circulación es todo aquel billete que esté rayado, roto, mutilado, que haya perdido su color y que es billete que el banco, por norma, una vez que le llega, tiene que sacarlo de circulación, tiene que mandarlo al Banco Central para su destrucción. Obviamente el Banco Central repone esos billetes nuevos, no es plata que se pierde. Recuerden, los bancos no pierden plata. ¿Cómo se distribuye el efectivo? Nosotros contamos con una tesorería central ubicada en la región metropolitana, en un lugar desconocido, donde se almacena mucho dinero. Y desde esa tesorería central se interactúa con el Banco Central, o sea, se le manda el billete viejo al Banco Central y se le pide billete nuevo al Banco Central cuando se necesita plata. De esa tesorería central se envían camiones con plata a las sucursales.
y algunas de esas sucursales interactúan directamente también con el Banco Central. ¿Qué sucursales? Aquellas sucursales que tienen una custodia del Banco Central. Me explico. El Banco Central no solo tiene su bóveda ahí en Agustina, sino que tiene bóvedas dentro de las bóvedas de los bancos en distintas partes del país de manera estratégica. Por lo tanto, puede haber sucursales del Banco Santander que adentro de su bóveda tengan otra bóveda que sea del Banco Central, a la cual el Banco Santander puede acceder con autorización y vigilancia del Banco Central a dejar y sacar dinero. ¿Ya? Todas esas cosas son monitoreadas remotamente desde el Banco Central. Otra forma, el banco también tiene bóvedas regionales. ¿Cuántos días? ¿5? Ya. Tiene bóvedas regionales, por lo tanto, esto de enviar a las sucursales, mejor le mando a la bóveda de la quinta región y que la quinta región se haga cargo de enviar a las sucursales. También el banco se apoya en custodias externas, que son bóvedas que no pertenecen ni al banco ni al Banco Central. ¿A quién pertenecen? A las empresas transportadoras de valores. Las empresas transportadoras de valores también tienen bóvedas ubicadas estratégicamente en distintas partes del país que van y le retiran plata al banco y la guardan ellos, o el banco les manda plata para que la guarden y luego se la envíen a la sucursal. Otra forma de donde puede obtener efectivo y enviar efectivo una sucursal es a través de los bancos amigos. ¿Cómo funciona esto? De repente una sucursal se queda sin plata, sucede, y no solo en nuestro banco, en todos los bancos sucede, se quedan sin plata y no le alcanzan a enviar de su bóveda. Están con la sucursal abierta, tienen que hacer algo, entonces cruzan al banco del frente, le piden plata y se la llevan, que también es parte del modelo. Y por último, también yo puedo mandarle una sucursal y esa sucursal mandarle a la otra sucursal. Ejemplo, yo recién hablé de una sucursal que está al lado del Mercado Central que recibe mucha plata y otra que está en la ciudad empresarial que entrega mucha plata. Actualmente la sucursal del Mercado Central manda a la Tesorería Central y la Tesorería Central manda plata a la sucursal, o sea, pagamos dos viajes, cuando en realidad podría la sucursal del Mercado Central perfectamente bien mandarle a la ciudad empresarial y pagamos un solo viaje. ¿Qué costos tiene esto asociado? El costo que cobran las transportadoras tiene dos componentes. Una, por la distancia del viaje. No es lo mismo si yo llevo 1.000.000 de pesos de la bóveda a la sucursal que queda ahí en Ahumada o que la lleve a la sucursal de Puerto Montt. Y segundo, por el volumen que traslado, siempre con un mínimo. O sea, la transportadora de valores dice, si tú me mandas más de cierta cantidad de dinero, yo te cobro por volumen, pero si me mandas menos, te cobro el mínimo que una tarifa establecida. Adicionalmente, las bóvedas tienen cierta capacidad. La capacidad no la fija el volumen de la bóveda, la fijan los seguros que tiene contratado el banco. El banco, por norma, si tiene contratado un seguro por 10 millones de pesos, no puede tener más de 10 millones de pesos en su bóveda. Entonces, ¿qué hace el banco cuando excede los 10 millones? Llama a la compañía de seguro y cobra un sobreseguro, compra un sobreseguro por el día. Le dice, oye, hoy día voy a tener 12 millones de pesos, así que dame un sobreseguro por el día por 2 millones. Y la aseguradora dice, ya, pero te lo cobra. Por lo tanto, la función de costos queda dado por el mínimo en caso de que lo que se envíe sea menos que lo que establezca la empresa, o un costo por la cantidad que envío, más el costo en caso de que exceda el máximo de la bóveda por la cantidad de que yo exceda ese máximo. Con eso, el problema de optimización queda dado por minimizar los costos de enviar de I a J, donde I es el conjunto de sucursales y J también, de la denominación K, que recién dijimos que eran 12 denominaciones, el día S. Esto para una ventana de tiempo del día 1 al S. Generalmente las ventanas de tiempo se puede considerar fácilmente un año, porque todo
todos estos movimientos son cíclicos. Sujeto a que el monto que tenga la sucursal remanente del día anterior, más todo lo que yo le envío, sea mayor o igual al mínimo que necesita para operar. Ojo, aquí eliminé la restricción del máximo, porque como dije, se puede exceder el máximo pagando un sobreseguro. ¿Cristóbal? Excelente pregunta. Lo comento. Y obviamente las cantidades de dinero que envío, recibo para cada denominación, para cada día, tienen que ser cantidad entera. O sea, yo no puedo mandar medio billete o un cuarto de billete. La función esa, en el fondo, es similar a lo que vimos en el encaje. Es cuánto dinero voy a tener yo al día siguiente y que es aleatoria. Acá, perfectamente bien, yo podría ocupar el procedimiento del encaje, el mismo modelo, para estimar cuánto es esto. Esa F en realidad es la esperanza de el X y K dado una serie de variables. ¿Consultas, dudas? Gracias, Claudio. ¿Hay una pregunta? ¿Ahí tienen nada que decir? Entonces... Allá. perdón. Ya, mi pregunta es un poco si tú tratas el tema de la innovación, porque de lo que entiendo es como reproducir muchos métodos muy conocidos y eficientes, pero hay como trabajo de innovación, o sea, por otro lado tú también investigas o tratas de siempre ir mejorando, de buscar cosas nuevas, ¿cachai? Que podrían ser eventualmente un aporte para la teoría de la economía o para cosas así. Si hay como un trabajo investigativo también. Muy buena pregunta. Al principio yo hice la separación entre el mundo académico y el mundo privado. Si tú entiendes por investigación, desarrollar nuevos teoremas, profundizar más en alguna teoría, no lo hago. Si entendemos por investigación, buscar adaptar la teoría existente a soluciones que tengo que dar, sí lo hago. Un ejemplo, el método Nadaraya-Watson, es un método que yo nunca vi en la sala de clase, cuando yo recién me metí en el problema del encaje, ya antes que llegara Nico. Yo empecé a hacer estimaciones por regresiones, 20.000 métodos y 20.000 tonteras que fracasaron. Eso fue investigación. Y de repente, buscando, encontré el método Nadaraya-Watson, llegó Nico, oye Nico, probemos este método para ver si nos funciona con encaje. Y sí, hicimos innovación, porque antes lo hacían con un método que se llama CRU, capacidad de resistencia a la úlcera. Lo hacían a pura guata. Antes de que desarrolláramos esto, se juntaban 3 pelagatos en una oficina y decían, oye, ¿y cómo estamos de fondo? No tengo idea, pero a ver, veamos. Tirémonos con tanta plata hoy día y ya listo. Y salían a capturar fondos. Altamente ineficiente, y en esa época también al banco se le cobraron muchas multas. Quiero hacer un alcance sobre el modelo de optimización de envío y retiro de sucursales. Ese modelo fue producto de una investigación que hice, ¿ya? Porque no es muy conocido cómo se opera en ese mundo. Se desarrolló y se implementó también en MATLAB. Sin embargo, esa implementación no se utiliza porque no es políticamente correcta, ¿ya? Porque el banco está en fase de adquisición de un software que trae incorporado un módulo que hace ese trabajo, ¿ya? Hasta el momento yo tengo mi desconfianza de que el modelo que traiga ese software recoja todas estas variables, ¿ya? Pero como el banco tiene ciertas relaciones comerciales con sus proveedores, sería feo que nosotros hiciéramos un desarrollo que le estamos comprando. Por lo tanto, ese desarrollo quedó guardado en D2 puntos para adentro. Bien, ahora
ahora vamos a ir a almorzar. Afuera están separados por universidad, les van a entregar los vales de almuerzo. Y la idea es que sea rápido el almuerzo porque a la 1:30 hay que estar aquí de vuelta. ¿Ok?